Mi nombre es Jordi Guillermo Velázquez Morales y voy a presentar el tema de listas enlazadas. Esta presentación tiene como objetivo mostrar información relevante a forma de resumen sobre lo que son las listas enlazadas. Es decir, vamos a ver a profundidad la parte teórica para después pasar a lo que es la parte en código. ¿Qué es una lista enlazada? Una lista enlazada va a ser un TDA, o sea, un tipo de dato abstracto, que nos va a permitir almacenar datos de una forma organizada, es decir, con una estructura. Esa estructura de listas enlazadas es dinámica y se conoce como a priori. ¿Por qué? Porque los elementos que vamos a trabajar a veces los vamos a conocer o a veces no, entonces no va a importar como tal. La estructura de una lista enlazada es la siguiente. Como se puede observar, tenemos lo que es el nodo. Todo esto es un nodo. O sea, un TDA es un compuesto por un número n de nodos, dos campos, un enlace al siguiente nodo de la lista y un valor de cualquier tipo. A esto me refiero con un dato, un enlace al siguiente nodo. TDA, o sea, tipo de dato abstracto. Los tipos de dato abstracto son aquellos que van a representar estructuras con propiedades relativas de un tipo de dato, que involucra objetos los cuales tienen diversos atributos. Esa es su definición. Los TDA, en sus principales características, es que no hacen referencia a un tipo de dato específico. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede seleccionar cualquier tipo de dato sin importar su valor. Y los datos abstractos son el resultado de empacar un tipo de dato junto a sus operaciones. Por ejemplo, la información de un empleado. Tenemos sus atributos, los métodos que se van a ocupar y las operaciones que se llevan a cabo. En una lista enlazada vamos a tener siempre las siguientes bases. El valor de enlace final siempre va a ser null. Null es una palabra reservada que se ocupa para decir que no hay nada, que no existe ningún valor. Y otra, los elementos son registros que contienen el dato a almacenar y un enlace al siguiente elemento. Esto es lo que se suele conocer con el nombre de nodos, que es lo que ya mencioné al principio. Los operadores básicos o las operaciones básicas de las listas enlazadas es insertar, eliminar, buscar, localizar y vaciar. Con insertar vamos a insertar un nodo con dato X en la lista, o sea, cualquier dato. Al eliminar, eliminamos un nodo, puede ser por la posición o por el dato. Vamos a buscar un nodo dentro de toda la lista, vamos a localizarlo en la posición y vamos a borrar todos los elementos. Una definición general sería: una lista enlazada es una estructura de datos fundamental que se utiliza para implementar otras estructuras de datos. Vamos a observar lo que sería la estructura para la creación de un nodo. Se compone de la palabra struct, el nombre que se le vaya a dar, la variable que va a llevar, nodo, el puntero siguiente. Tenemos que un puntero va a ser una variable que hace referencia a una región de memoria para poder trabajar en todo el programa. Y el nodo como tal se define como una herramienta para la construcción de estructuras de datos dinámicas. La clasificación de las listas enlazadas. Tenemos 4. Listas simplemente enlazadas, doblemente enlazadas, circular simple y doblemente enlazadas. Las simplemente enlazadas se definen como una secuencia de 0 o más elementos de un mismo tipo y un enlace por un nodo que apunta el último nodo a null. ¿A qué se refiere esto? A la siguiente imagen. Tenemos lo que son dato 1, 2, 3, 4, o sea, van en una sola dirección y al final llega un puntero con valor nulo, o sea que no hay nada. Doblemente enlazadas. En esta cada nodo tiene dos enlaces. La lista es eficiente tanto en recorrido directo como inverso. ¿Qué quiere decir? Puede ir hacia el punto dato 1 al 4 o del 4 al 1 y no va a tener ningún inconveniente. La lista circular simplemente enlazada. El último elemento se enlaza al primer elemento, de tal modo que la lista puede ser recorrida de modo circular. Un claro ejemplo, aquí estaría. Inicia la lista, llega al final y de la última o del último puntero regresa al primero y genera un círculo. Tenemos la lista circular doblemente enlazada, en la cual el último elemento se enlaza al primer elemento y el primero al último. ¿Qué quiere decir? Dato 1 se conecta con dato 4 con 1 y genera un doble círculo. La lista circular consiste en que la referencia siguiente del último nodo apunta al primero en vez de ser null, y de ahí que sea circular. Esto sería la definición y la diferencia con la anterior, que era la simplemente enlazada.
Vamos a pasar con la representación de lo que ya mencioné en código con un programa en C++. Aquí lo tenemos, listas enlazadas. Vamos a utilizar lo que son las librerías include, iostream y conio.h. Vamos a declarar lo que es nuestra estructura, que ya mencioné la declaración del nodo, y vamos a tener las 5 funciones que ya mencioné. Con el puntero void vamos a utilizar insertar lista, mostrar lista, buscar lista, eliminar un nodo y eliminar toda la lista completamente. Vamos a empezar. Vamos a declarar los prototipos de funciones primero. Posteriormente vamos a meter lo que es el inMain y vamos a declarar el nodo que va a apuntar hacia null. Vamos a decir una variable de tipo entero y vamos a pedir al usuario que digite los números que quiera. En este caso vamos a meter 4. Con un cout digite el número, se va a guardar en datos y así va a seguir hasta que acabe. Utilizamos get para hacer una pausa y ahora vamos con la parte del código. Insertar nodo. En esta parte vamos a colocar lo que es void, insertar lista nodo, es decir, la función que ya mostré en la parte superior. Y vamos a empezar creando un nodo y referenciándolo para que llegue hacia mi dato número n. Vamos a crear un nodo auxiliar que va a apuntar a lista y después el nodo auxiliar que va a quedar en punto 2. Vamos a crear un while en donde se puede observar que el auxiliar 1, si es diferente de null o si el auxiliar 1 va a cambiar hacia un dato, tenemos las siguientes decisiones, if y else. Vamos a empezar con esta parte, if, que si es igual que auxiliar 1, entonces va a decir que la lista va a ir al nuevo nodo y si no, va a seguir el siguiente proceso. Al final nos tiene que mostrar que el elemento ha sido agregado a la lista correctamente. El siguiente pedazo de código es para mostrar un nodo. En este caso se vuelve a utilizar void, lo que ya se declaró en la parte superior. Ahora en este caso nodo apunta a lo que es un nuevo nodo actual que apunta a la lista que se creó. Se crea otra vez otro while y se hacen los siguientes pasos. Ahí se puede observar. El siguiente es para mostrar un elemento de toda la lista. El anterior era para mostrar solo un nodo, o sea, un número. Ahora vamos a mostrar todos y se usa lo mismo. Void, pero ahora se usa lo que es la palabra bold y se usa lo que es false y true. Igual se vuelve a implementar lo que es el ciclo while y las decisiones. En este caso, si se encuentra lo que es el elemento, va a arrojarnos la leyenda que aparece. Ha sido encontrado correctamente. En el caso de que sea contrario, pues se puede observar. Ahora, para borrar un nodo nada más, tenemos el siguiente código. Se usa void, la decisión if, un nodo que está apuntando ahora al nodo auxiliar, aux borrar, que lleva el nombre y apunta hacia null, ciclo while y las decisiones que se pueden observar. Por último tenemos para dejar vacía la lista. Ese fragmento de código se utiliza para vaciar toda la lista y quedar en 0. Se puede observar. Vamos a ejecutar el programa. Como se puede observar, aquí tenemos dígito un número. Voy a poner el 6, el 8, el 1 y el 9. En el orden que lo estamos insertando es en el que supuestamente nos lo tiene que mostrar, pero la computadora lo ordena para una mejor visualización, como se puede observar, del menor al mayor. Ahí acaba el programa. Mencioné que hay otras funciones. Este código lo tomé de internet. Voy a dejar el link en las diapositivas para que lo puedan observar. Y se tiene que crear un menú. De este modo tiene que quedar al final para que se pueda realizar cada una de las siguientes opciones. O sea, insertar elementos ya lo logramos y ya los mostré. Buscar un elemento y eliminarlo es lo que se tiene que hacer para poder representarlo. El programa está bien. Aquí es como se observa el código, el fragmento que tomé. No quise hacer igual el programa para no hacerle un plagio, solamente tomé las bases. Se observa cout, un mensaje, los elementos, se utiliza un switch para crear 5 casos y para cada caso, al momento de que el usuario teclee un número, va a darle la opción. Aquí se observa, en este caso digita el elemento que desea eliminar. Aquí ya está eliminando un nodo de la lista, nada más. Así se observa en pantalla. Caso 4, digita el elemento que desea eliminar.
se utiliza un ciclo igual while, donde tiene que ser hasta 6 para que se pueda elegir un caso. Aquí se observa el menú completo, ahora sí, insertar los elementos y cada uno. En el caso 5 ya es dejar vacía la lista. Y el caso 2 es mostrar. Ahí está mostrando todos los elementos. Ok, posteriormente a esto, yo voy a seleccionar lo que es dejar vacía la lista. Como se puede observar, 1, 2, 4 y 10. Y al momento de que yo quiero mostrar los elementos otra vez, opción 2, como se puede observar, ya está vacío. Porque ya elegí esa opción dentro de todo el menú que se tenía. Ahora pasamos a lo siguiente. Este es el link para la mejor observación y creación de lo que sería el menú como tal y del código base. Como vuelvo a mencionar, yo tomé nada más las bases para representarlo. El código que mostré está correcto. Solamente se crea el menú y estaría listo.